¿Qué tal amigos y amigas de Proyecto Grado Cero? Bienvenidos sean todos ustedes una vez más. Estamos con William Robinson. Bienvenido, William. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de una obra cortesía de Editorial Siglo XXI titulada Una teoría sobre el capitalismo global, producción, clase y estado en el mundo transnacional. Pues voy a hablar un poco de William. Él es doctor en filosofía, catedrático de sociología, estudios globales e internacionales, asimismo de estudios latinoamericanos en la Universidad de California, en el campus Santa Bárbara. Es autor de diversos libros como América Latina y el capitalismo global, La crisis del capitalismo global y el estado transnacional, que es un libro muy interesante. Y hoy vamos a hablar de una teoría sobre el capitalismo global que Siglo XXI tuvo a bien editarte. Sabemos que es un libro que desde hace 10 años se escribió en inglés, que ha sido un libro que ha cautivado al público, que ha causado debate, que ha dado mucho que decir, y hoy que lo presentas en español, pues el lector latinoamericano, el español, pues ya tiene acceso más fácil a tu obra. Cuéntanos cuál es la idea principal en relación a por qué hablar de un capitalismo global. Nos presentas en el texto que el capitalismo evoluciona, que el capitalismo muta, que tiene unas etapas y que actualmente se rearma, se reconfigura y empezamos a hablar de lo que tú llamas un capitalismo global. Claro, como vos decías, el capitalismo está en una constante evolución y en una constante reestructuración. Sin embargo, se da ciertas épocas en que se da una reestructuración profunda y total del sistema capitalista, de tal manera que se puede hablar de un nuevo tipo de capitalismo. Y entonces justo una de esas transiciones epocales de época se da a finales del siglo XX. Y a partir de la crisis del capitalismo mundial de los años 70, que era la última gran crisis estructural del capitalismo mundial. Bueno, ahora estamos en el siglo XXI, estamos en otra crisis estructural que podemos hablar más adelante. Pero comienza entonces el capitalismo una vez más a reestructurarse profundamente, justo desembocando en esta época globalizada del capitalismo, o sea, en la globalización capitalista y en un nuevo modelo de capitalismo. Ese modelo lo estoy calificando como capitalismo global. Ahora, este nuevo capitalismo global identificó en el libro, y a propósito, el libro está actualizado y con una nueva introducción para los lectores en español, en América Latina. En el libro hablo de 4 dimensiones novedosas del sistema capitalista que comienzan a aparecer a finales del siglo XX con esta reestructuración. Y la primera dimensión es que surge el capital verdaderamente transnacional y un sistema globalizado de producción, de finanzas y de servicios. Es una nueva estructura económica a nivel mundial, la economía globalizada. Segundo, surge una clase capitalista transnacional, que es una nueva fracción de clase que aparece en todos los países en el mundo y aquí en México, y más adelante me gustaría hablar de la clase capitalista transnacional en México, y específicamente qué es lo que distingue esta fracción de los capitalistas, que es la clase transnacional de la nacional, es que está arraigada en circuitos transnacionales de acumulación, a diferencia de las capitalistas nacionalmente orientadas que están arraigadas en circuitos nacionales de acumulación. La tercera dimensión novedosa de este capitalismo global
es el surgimiento de lo que yo califico como un Estado transnacional. Y queriendo decir con Estado transnacional no quiero decir un gobierno global. Eso no quiere decir, este es otro concepto. El concepto de un Estado transnacional es la idea de que han surgido una serie de organismos supra y transnacionales que comienzan a velar por todo el sistema capitalista y además de eso, y comienzan a entre sí desarrollar relaciones de coordinación, mecanismos de vincularse entre sí, de tal manera que comienzan a formar una densa red de organismos supra y transnacionales. Junto con el concepto de Estado transnacional incluye también los estados nacionales, como el Estado mexicano, el Estado norteamericano. Pero estos estados nacionales, habiendo sido transnacionalizados, en el sentido de que se integran a algunos de sus ministerios más importantes, como bancos centrales, Ministerio de Relaciones Exteriores, etc., se integran orgánicamente, institucionalmente, con esta red transnacional de organismos supra y transnacionales, y todo funciona como una densa red, como yo decía. Mediante esa red se intenta regular, organizar, ordenar lo que es la economía global, el capitalismo global, y además de eso, la clase capitalista transnacional intenta ejercer su poder clasista mediante estas densas redes. Entonces, el Tratado de Libre Comercio, porque tenemos 20 años del Tratado de Libre Comercio, se tiene que comprender como producto del Estado transnacional, como un tratado implementado por el Estado transnacional. La cuarta y última dimensión novedosa del capitalismo global, a diferencia de las anteriores épocas del capitalismo como sistema mundial, son nuevas modalidades de desigualdad y dominación en el sistema mundial. Y específicamente siempre hemos pensado en la desigualdad como entre países, y el norte es rico y el sur es pobre, o sea, el primer mundo es rico y el tercer mundo es pobre. Y ahora lo que estamos viendo es el surgimiento de desigualdades transnacionales de clase, que realmente ya no corresponden a países, ni corresponden al norte y sur, o primer mundo o tercer mundo. Entonces aquí tenemos, en México, por ejemplo, tenemos sectores del país, sectores sociales del país y lagos del primer mundo dentro del tercer mundo. Y en Estados Unidos tenemos lagos del tercer mundo dentro del primer mundo. Cada vez más hay que pensar en las desigualdades como desigualdades transnacionales clasistas. Eso no quiere decir que no hay países más pobres y países más ricos, todavía hay. Obviamente, si uno quiere sobrevivir bien en este mundo, sería preferible nacer en Canadá o en Alemania que nacer en el Congo o en Afganistán. Todavía tenemos esa diferencia tradicionales en términos de desigualdad mundial, pero una de las ideas aquí es que queremos entender cuáles son los cambios estructurales en marcha, cuál es el desenvolvimiento aquí de la historia y cuáles son las nuevas tendencias. Entonces, serían esas las 4 dimensiones novedosas del capitalismo global. Así es, a lo largo del texto nos narras las diversas etapas del capitalismo y nos dices que en estas últimas, en todas aquellas ha habido momentos de crisis, que su estructura, en la manera en que se configuran, en que se arman, empiezan a ya no surtir los efectos esperados, ¿no? Ya no empiezan a dar cuentas de lo que se buscaba y había una necesidad de transformarse, ¿no? Entonces tú nos dices, el capitalismo global es la transición de un modelo antiguo porque ya no había forma de sostenerlo, pero nos tocas varias cosas muy importantes, ¿no? La cuestión de la política, la cuestión de lo económico, pero también hay una parte social, ¿no? En donde juega un rol la sociedad, ¿no? Hay muchos puntos como la educación, la cultura, que se mezclan en todo esto. ¿A dónde voy? Me gustaría que nos dieras cuentas de, en estos 3 apartados, cuál es la como visión que tiene el capitalismo global sobre estos temas, porque cada quien define su política, economía y visión social. Claro. Sí, déjame contestar, pero contestar un poco más ampliamente, poniendo un poco más en su contexto, y después hablamos directamente de educación, del
política pública, etcétera, y cuál es el proyecto del capitalismo global respecto a esas instituciones y esas cuestiones sociales. Primero hay que entender que el capitalismo, muchas personas analizan la globalización como un fenómeno tecnológico, que se dieron cambios tecnológicos y esas tecnologías causaron tenían causalidad con la globalización, y no es así. Lo que pasa es que en el capitalismo nacional entró en crisis estructural, crisis de sobreacumulación, crisis de una baja de ganancias en los años 70. En América Latina la crisis se expresaba en el desmoronamiento del anterior sistema de sustitución de importaciones y en la crisis de la deuda externa, etc. Capitalismo de la anterior fase entra en crisis. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que las clases populares estaban creciendo su fuerza, las clases populares, las clases obreras, y ejercían su poder mediante movimientos sociales, movimientos sindicales, luchas políticas dentro del Estado-Nación. Y tenían la capacidad dentro del Estado-Nación de aplicar presiones para que el capital tuviera que tener alguna reciprocidad con ellos. Alguna reciprocidad. Por ejemplo, en Estados Unidos los sindicatos y los movimientos sociales podían presionar al Estado, obligar al Estado a controlar un poco el capital, a imponer un salario mínimo, imponer pensiones, imponer ciertos derechos, etcétera, etcétera. Entonces, en algún momento, el capital responde a la crisis de los años 70, que era una crisis estructural, pero también responde al creciente poder de las clases populares con globalizarse. Queriendo decir que la globalización capitalista es un proyecto clasista, no es un proyecto tecnológico. Y eso es muy, muy, muy importante. Capital busca globalizarse para escapar del Estado-Nación, de los encierros y las reservas del Estado-Nación y del poder de las clases populares dentro del Estado-Nación. Y una vez que el capital transnacional ya logre la movilidad transnacional, puede cambiar o revertir la correlación de fuerzas con las clases populares. Entonces, realmente estamos hablando de luchas sociales y luchas de clase que conduce a la globalización. Sí, de Eso hecho, es muy importante. Tú nos dices en el texto, ¿no?, de cómo la propia clase social, pues nosotros, el pueblo, usamos las propias herramientas del sistema para luchar contra él, ¿no? Entonces, sí, ahí nos das cuenta de que el sistema dice, oye, creo que nos están agarrando el sartén por el mango, hay que tomar estos cambios, y nos das cuenta de cómo sí se ha podido, ¿no?, contestar. Y aquí también dentro de esas teorías se maneja la cuestión de como una clase revolucionaria, un grupo que siempre está en oposición a la clase dominante. La pregunta es, ¿en el capitalismo global sigue siendo la misma persona o cambia? ¿Hay cambios? O sea, el mismo sujeto. Así es. No, el sujeto es el mismo, pero el sujeto se ha ido evolucionando y transformando y redefiniendo también. Claro, esa es la dialéctica y eso es la naturaleza de la historia. Pero claro, la pregunta es bien importante y hay que ver, decía Marx, en algún momento Marx ya está fuera de moda, pero ya está de moda de nuevo porque con Marx podemos comprender esta coyuntura de 2014. Y digo eso porque Marx decía una vez que la lucha de clases es la fuerza, es el motor de la historia. Y eso muchas personas no lo entienden, y eso lo vemos con estas constantes reestructuraciones del capitalismo mundial. En los años, y miremos esta cuestión por lo de crisis. La primera gran crisis del capitalismo a nivel mundial era en 1870-1890. Era una fuerte crisis, y era una crisis porque era en principio del proyecto de socialismo, era en principio de la sindicalización, todavía no se había colonizado África, ni el Medio Oriente, etc. Y la respuesta a esa crisis era el imperialismo clásico, la colonización de África, la colonización del Medio Oriente, la colonización de lo que quedaba libre de Asia. Pero la segunda gran crisis era de los años 30, la Gran Depresión. Y con esas dos crisis se da una reestructuración total del capitalismo. Y
capital respondió, los grupos dominantes respondieron a la crisis del 30 con lo que llamamos keynesianismo de John Keynes, el estado de bienestar social, la redistribución para abajo, etc. Entonces estaba reaccionando a las grandes luchas de los años 30. En México es la época de Cárdenas. Y la reforma agraria y apogeo eran los beneficios de la Revolución Mexicana. Pero a nivel mundial, esa la introducción de la democracia social, la introducción de medidas de redistribución, de garantía para los obreros y obreras, etc. Proyectos nacionalistas en América Latina, el auge, el principio de cruentes luchas para la independencia en África y en Asia. Queriendo decir que se da la reestructuración de los años 30 frente a esa crisis, como respuesta a los sujetos populares. Me está hablando de esos sujetos. Entonces, cada vez que hay una reestructuración es en respuesta a las luchas populares desde abajo. En los años 60 se da la famosa revolución de 68. Recordemos lo que está pasando en 68, porque es el auge de una gran ola de lucha populares. El Che muere en Bolivia en 67. En 1968 tenemos el masacre de Tlatelolco aquí, la lucha de los estudiantes, y no estamos muy lejos, la lucha de los obreros. Tenemos en Vietnam, tenemos la intervención norteamericana y la ofensiva Tet, que era el principio de la derrota de los norteamericanos en Vietnam. En China estamos en 68, en el apogeo de lo que es la revolución china y la revolución cultural. En París tenemos la sublevación de los obreros y los estudiantes. En la República, lo que era Checoslovaquia, tenemos la primavera de Praga. En 68 en África tenemos todavía fuertes luchas para la liberación nacional. En 68 tenemos, pues el año anterior Che había muerto. Entonces, por donde quiera que vaya, en el año 68 había realmente en Estados Unidos un movimiento de liberación negra, movimiento de liberación chicana, movimiento contra la intervención en Vietnam, movimiento contracultural, etcétera, etcétera. Donde quiera que tú veas el mundo, al final de los 60 hay resistencia y están haciendo un nuevo mundo y el capitalismo pierde su hegemonía. En 72 y 73 comienza la parte estructural de esa gran crisis. ¿Y cuál es la parte estructural? Que hay un embargo del petróleo del Medio Oriente y el Nixon le pone fin al estándar del oro. No sé si sus oyentes se acordarán de todo eso. Entonces se combina crisis de hegemonía con crisis estructural fuerte de capitalismo. Y es cuando, por eso digo que el capital responde a esa crisis de 60-70 buscando una reestructuración total mediante la globalización. Eso nos conduce al capitalismo global. Eso lo hablé antes, pero ya con más detalle. Ahora me está preguntando de los sujetos. Si el sujeto de 1960-70 eran lo que ya acabo de hablar. Ahora hay que decir de que el capital se ha transnacionalizado. Así que cualquier sujeto que desafíe el capitalismo global también se tiene que transnacionalizar. Eso es primero, hablando de sujetos. Tiene que transnacionalizarse. Segundo, la clase obrera, como hablamos de ella, del siglo XX y siglo XIX, no existe en esos términos. Claro que existe una clase obrera, y la clase obrera está más grande que nunca, más amplia que nunca, y tiene un rostro femenino que no tenía antes. Estoy hablando de la clase obrera formal. O sea, la clase obrera es una clase obrera global ahora, muy estratificada, con muchos diferentes segmentos, dividido por nación, dividido por etnicidad, dividido por género, pero la clase obrera está más grande que nunca. Pero ¿cuál es la diferencia? Entonces, el sujeto fundamental es una clase obrera globalizada, pero la clase obrera se ha transformado. Ya no es solo trabajo de fábrica, sino una buena parte de la clase obrera se ha informalizado, está en el sector informal. Otra gran parte de la clase obrera ahora tiene rostro femenino, se llama obreras en el mundo hoy en día que obreros. Entonces aquí estamos hablando de un sujeto femenino y estamos hablando de la relación entre clase obrera y género también. También la clase obrera se ha flexibilizado.
Ya un trabajador típico, ya sea en México, ya sea en Estados Unidos, ya sea en Alemania, ya sea en Japón, ya sea en Sudáfrica, ya no tienen trabajo de 40, 45 horas semanales fijo, garantizado a lo largo del año, sino flexibilizado. Y precariedad y el subempleo, etcétera, etcétera. Queriendo decir que la clase obrera ya es muy diferente. Entonces, el nuevo sujeto es una clase obrera transformada, correspondiente a siglo XXI y el capitalismo global. Entonces, ¿cuál es y tenemos ya los movimientos sociales? Teníamos movimientos sociales en el siglo XX y en el siglo XIX, pero ahora tenemos una diversidad de movimientos sociales de toda clase y tenemos nuevos sujetos por las nuevas identidades. Tenemos el sujeto indígena, tenemos el sujeto campesino, tenemos el sujeto de los estudiantes, tenemos el sujeto de activistas ambientalistas, tenemos el sujeto de comunidades autónomas. Todos esos grupos son de una forma de una clase obrera, queriendo decir que son dueños de su cuerpo y están bajo dominio del capital transnacional, pero ya es todos esos sujetos. Entonces la resistencia al capitalismo global en el siglo XXI tiene que provenir de amplias alianzas, amplias coaliciones, de una clase obrera mucho más compleja, mucho más diversa que antes, y esos nuevos sujetos de los movimientos sociales. Pero sí hay sujetos desde abajo, y al contrario, el capitalismo global está en crisis nuevamente porque está enfrentando resistencias y problemas estructurales. Sí, de hecho, al final del texto nos haces un diagnóstico de la introducción a este siglo, ¿no? De cómo estos años, los últimos años que hemos vivido, ha habido otros movimientos, otras cuestiones en lo económico, en lo político, en lo social, que tú dices, pues próximamente tendrán que volver a hacer nuevos replanteamientos de la estructura, ¿no? Hay una parte donde hablas introduces esta cuestión de la posmodernidad, del posmodernismo, ¿no? Que influencia mucho el quehacer político, social y económico, ¿no? ¿Qué opinión te merece esta tendencia ideológica, ¿no? ¿Consideras que pueda llegar a dar cuentas de la nueva realidad o crees que es una ideología que no corresponde? Sí, es buena pregunta. Primero quiero reconocer algunos aportes del postmodernismo para después decir que en sí el postmodernismo realmente no aporta. O sea, sacamos lo que ha aportado lo bueno, pero como una filosofía global, en realidad no, todo lo contrario. Pero el postmodernismo primero ha roto con el helocentrismo y eso es muy importante. O sea, nos ha hecho ver de que las perspectivas helocentristas están muy erradas, por muy mal camino, por un lado, y por el otro lado el postmodernismo nos ha llamado la atención de que hay una multiplicidad de sujetos. Nos ha llamado la atención de que la dominación no solo se da por capital al mano de obra, sino la dominación de género, la dominación étnica, y en tercer lugar, el aporte que ha hecho el postmodernismo es ver que el poder se ejerce por medio de discurso, no solo por medio de la coerción directa o estructural, sino por el discurso. Y esas tres cosas son muy importantes, sus aportes. Pero el postmodernismo, más allá de eso, yo veo el surgimiento del postmodernismo también como reflejo de la derrota de la izquierda a nivel mundial en los años 80 y 90. Y entonces el postmodernismo también decía, bueno, si el capitalismo es todo omnipresente por donde quiera, de hecho no hay capitalismo. O sea, el postmodernismo no nos permite identificar el sistema de dominación, su naturaleza y enfrentarlo. Y además el postmodernismo nos conduce a la fragmentación, porque identifica todos esos sujetos, pero rehúsa reconocer que los sujetos son parte de un solo sistema y que comparten en común que son sujetos de un sistema social que es el capitalismo. O sea, el postmodernismo no es una crítica al capitalismo, es una crítica a microopresiones y a microsujetos. Y entonces no puede ser, no es holística, por un lado. Y filosóficamente, entonces por eso rechazo el postmodernismo. Y de hecho, con la crisis, sobre todo de 2008 para acá, muchas personas ven que el postmodernismo anda en bancarrota, no nos ofrece insumos intelectuales, analíticos, teóricos para enfrentar esta crisis. Así que el postmodernismo va en declive y bien
que se vaya y que nos quedamos con los aportes que nos dio. Ahora, un comentario filosófico, no sé si es muy abstracto para la entrevista, pero también hay que ver una cosa. El esquema tradicional, histórico, epistemológico, para pensar epistemológicamente el mundo, era que aquí hay un objeto, el objeto que es el mundo objetivo. Aquí está sujeto, que puede ser clase obrera, puede ser mujer, lo que vos querés, pero es sujeto, el sujeto. De medio está el símbolo que está mediando entre sujeto y objeto. Entonces, estoy hablando de poco la historia de los últimos 40, 50 años de filosofía, de pensamiento filosófico del mundo. Viene el postestructuralismo, y dice, no hay realidad objetiva, ya no hay objeto, solo sujeto que nosotros construimos, por eso la construcción social de la realidad, ¿verdad? Y hay símbolo, seña, ¿verdad? Símbolo. Esas dos cosas. Entonces se quita la realidad objetiva, la posibilidad de conocer una realidad objetiva. Eso es postestructuralismo, que es la antesala del postmodernismo. Viene el postmodernismo y dice, no solo que no hay objeto, sino no hay sujeto. Hay solo símbolo, seña. Y eso es postmodernismo. Entonces es un esquema que en realidad no nos deja con absolutamente nada para entender e intervenir eficazmente en el mundo, y el postmodernismo no nos permite tampoco ver un sujeto colectivo y no se transforma el mundo sin sujeto colectivo. Bueno, esos son unos comentarios sobre el postmodernismo. Muy bien, aquí abordas una cuestión, ¿no? Nos dices que se aprende del postmodernismo que la dominación también se da a través del discurso, no solamente de cuestiones económicas. Y del siglo XX para acá se han introducido dos elementos dentro del discurso político muy fuertes, que yo no sé cómo considerarlos, si los buenos o malos, bueno, más allá de hablar de bondad o maldad, si son útiles o no, que es la cuestión de la democracia y los derechos humanos. O sea, yo no sé si considerar estos dos como una verdadera recompensa de la lucha, o si simplemente quien domina te dice, ay, mira, tienes derechos y hay democracia, pero es una manera de apaciguar y decir todo está bien, y yo sigo controlando, ¿no? Sí, muy buena e importante pregunta. Y una vez más hay que pensar dialécticamente porque son las dos cosas. Uno es una forma de apaciguar a la lucha de los de abajo, y por otro lado es un logro de la lucha de los de abajo. Y no está en contradicción decir las dos cosas, porque la naturaleza de la dialéctica, de la realidad dialéctica. Y veamos, eso es muy importante porque va vinculado con el capitalismo global. Mira, primero hablemos de derechos humanos. Sabemos que, limitémonos pues a comenzar con América Latina. América Latina está gobernada por las dictaduras y la violación de derechos humanos en los años 60 y 70 por donde quiera. Pues aquí no hay un gobierno militar en México, es prácticamente el único país, pero tiene dictadura de otro tipo. Y entonces los de abajo, los luchadores por la justicia social, los movimientos revolucionarios, los movimientos sociales, la llamada sociedad civil, que es un tercer término que hay que mirar críticamente, abogan por los derechos humanos, reclaman por los derechos humanos. Entonces es auténtico, real, muy importante y justo y todo, y necesario. Totalmente innecesario. Después los poderes, el poder de arriba dice, están hablando de los derechos humanos, nosotros vamos a compenetrar ese discurso y vamos a apoderarnos nosotros de ese discurso y vamos a canalizar ese discurso y la lucha por los derechos humanos en una dirección que no amenace y cuestione al sistema en sí. Y de repente, y el ejemplo está muy claro, está escrito, eso no es opinión mía, comenzó sobre todo con Chile y Argentina, que la Fundación Ford, y la Fundación Ford es una fundación financiada por corporaciones, no solo compañía Ford, por corporaciones, por bancos, es una fundación de la clase, de los grupos dominantes de Estados Unidos, que busca establecer y dirigir las agendas públicas, el discurso público. Entonces Ford comienza a financiar masivamente los movimientos de derechos humanos en el Cono Sur,
Y en el Cono Sur, de repente, los que están recibiendo ese dinero, dando informes, haciendo denuncias en foro público, foros internacionales, haciendo peticiones a los gobiernos, de repente cambian el discurso. Y ya la lucha contra los derechos humanos no es contra la violación de los derechos humanos, ya no es una lucha contra el sistema que produce los derechos humanos, que es el sistema de capitalismo en el Cono Sur. Y simplemente reconocer que ciudadanos tienen derechos humanos, que no se deben torturar, etc. Y se remueve de la agenda de los derechos humanos los derechos económicos y sociales. Y entonces vimos la transformación de la agenda de derechos humanos en los años 70 y 80 gracias a que los de arriba se intervienen para hacer eso. Entonces es una lucha de discurso y es una lucha real. Ahora la democracia, escribí un libro grueso de 400 páginas sobre la llamada transición hacia la democracia y la promoción de la democracia. Y se ve con mucha más claridad que la lucha para la democracia se origina de debajo y contra de las dictaduras en América Latina. Y es una lucha muy fuerte, muy poderosa, y los reclamos son: nosotros queremos votar estas dictaduras, no queremos dictadura, y queremos reemplazar el sistema que produjo las dictaduras con un sistema de justicia social. Y cuando hablamos de democracia, estamos hablando de democracia política, de democracia social, de democracia económica, de democracia cultural. Estamos hablando de quien controla los recursos aquí, los recursos materiales. Eso eran los reclamos y los movimientos para la democratización en América del Sur, en América Central, en México y en otras partes del mundo. De repente, en los años 80, 10 años después de que controlaron el discurso de derechos humanos, una vez más desde arriba dicen: vamos a controlar este discurso sobre la democracia. Y tenemos que limitar el concepto de la democracia a elecciones libres, sin corrupción. Y aún así no hay democracia en México, pero bueno. Entonces, ya para que no hablen ellos desde abajo y que vaya para el discurso dominante, no sea democracia económica, quien con todos los recursos, quien toma verdaderamente las decisiones entre cada 4 años de elecciones, y que no hablen de la naturaleza del sistema, que no está debatible. Y entonces, una vez más, un montón de financiamiento, y incluso y en Chile otra vez es el modelo. De repente, por ejemplo, Estados Unidos estaba apoyando la dictadura de Pinochet hasta 83. En 83 se da una sublevación masiva, la primera. La gente perdió su temor en Chile. Y una sublevación masiva dirigida por el Partido Socialista, Partido Comunista, los grupos de los jóvenes medio clandestinos, lo que quedaba del MIR, y ni siquiera de esos grupos también, pero simplemente de los jóvenes, que ya basta con dictadura. Y entonces estaba fuera de control de los partidos tradicionales y de la élite tradicional. De repente Estados Unidos va donde la dictadura y dice: mira, entre 83 y 85, y cambia el discurso. Estados Unidos dice: ya no vamos a apoyar a la dictadura, vamos a apoyar una transición hacia la democracia, pero vamos a garantizar en esa transición hacia la democracia de que la vieja élite, democracia cristiana, etc., la vieja élite calma las masas y vuelve a gobernación civil, a un gobierno civil, sin que haya cuestionamiento del sistema neoliberal. Y eso va a ser el concepto de la transición hacia la democracia. Y eso se dio en Chile y después se dio en toda América Latina. Y entonces, bueno, una larga respuesta a tu pregunta, que exactamente se ve ahí la batalla de discursos, pero detrás de la batalla de discursos se batalla para qué tipo de sociedad vamos a tener. Y claro, el discurso es poder, pero ese poder de discurso se arraiga también en el poder material. Así es, esta parte última me inquieta mucho, porque a México tiene pocos años que se le ha dado mucha fuerza a hablar de los derechos humanos. La democracia creo que llega un poco antes. Tuvimos una transición política en el 2000, entonces ya se había trabajado el tema, pero en 2011 es donde se da este paso y hay una promoción, un discurso bastante fuerte, ¿no? Entonces hoy parece que te dicen: vamos a estar mejor. Bueno, ahí pudiéramos discutir muchas horas sobre el punto, ¿no? La idea es seguir avanzando en relación al texto. Hay otra parte que me inquieta, y es que hablas de que
se puede dar una especie de capitalismo global desde los de abajo para los de arriba, ¿no? Como esta idea de invertir los papeles y que vuelva a empezar los de abajo a tomar ese poder y empezar a demandar lo que tanto quiere y hacer que el sistema vuelva a cambiar. Claro. Bueno, en primera instancia la globalización en sí no es el problema. La globalización, la idea de que hay una creciente integración de todos los seres humanos, de que se abran espacios para que haya intercambios y entre personas de China y personas de México y que estas tecnologías podrían permitir a la humanidad unas cosas maravillosas. El problema no es la globalización, al contrario. La globalización también nos permite suprimir provincialismo, creo que es provincial, o sea, pero la palabra es como dividir fronteras, dividir fronteras, nos permite quitar fronteras, nos permite encuentros entre seres humanos de todo el planeta. O sea, la globalización podría ser una maravilla, pero una globalización desde abajo. El problema es la globalización capitalista, pero uno de los productos secundarios o efectos secundarios de la globalización capitalista es que los pueblos se globalizan obligatoriamente, de todas maneras, obligatoriamente. La globalización capitalista desata una oleada de migraciones transnacionales, no solo de mexicanos a Estados Unidos, sino nicaragüenses a Costa Rica, africanos a Europa, por donde quiera. Los pueblos se mezclan por donde quiera. Y además, o nos obliga, si queremos enfrentar el poder del capitalismo global, nos obliga, como decía antes, a transnacionalizar nuestras luchas, nos obliga a apoderarnos a nosotros de este proceso de globalización y transformarla. Por eso, yo no uso la palabra alter globalización, pero no estoy opuesto a ese concepto. Al contrario, los franceses inventaron alter globalización, queriendo decir una globalización alternativa. Y estoy de acuerdo con ellos. O sea, que el problema no es globalización capitalista, desde arriba. En algún momento de la entrevista, vaya haciendo la pregunta, pero en algún momento también hablemos de la crisis actual. No, claro, sí. De hecho, esa parte es la que iba, ¿no? Bueno, realmente cada parte del libro sí nos daría mucho para estar discutiendo, ¿no? Los conceptos y todo. Y algo que también me inquieta es esto que comentas, lo comentábamos fuera del aire, ¿no? La situación actual de México, porque al final de cuentas también vamos a participar y estamos participando en esto, ¿no? Tenemos actualmente en el estado de Michoacán movimientos armados, hay unas cuestiones económicas, este año hubo cambios en impuestos, entonces hay un mover de todos los tipos. Entonces este 2014 es muy complicado y nada más llevamos 30 días. Sí. Entonces, yo quisiera saber cuál es tu opinión sobre México, cuál es tu diagnóstico de la sociedad mexicana, de la política, de la economía, y hacia dónde crees que va todo eso que está pasando. Sí, otra fantástica pregunta que podemos pasar horas. Déjame contestar de esta manera. Déjame decir que México está en crisis. Y déjame hablar un poco de México y después aprovechar de la discusión de crisis para hablar de la crisis global. Bien. Por lo menos abarcamos esas dos cosas, ¿verdad? Y bueno, México está en crisis y lo que está pasando en México se ha globalizado totalmente. Y en México se está dando una crisis en parte por la misma razón que el sistema global está en crisis. Hay una polarización social sin precedente, espantosa y sin precedente. Aquí hay una clase capitalista transnacional mexicana y que tiene nombre y apellido, que es Carlos Slim, Salinas de Gortari y su grupo Carso, su grupo México. Hay un pequeño grupo que están completamente integrados a lo que es la clase capitalista transnacional de afuera, son parte de la élite global, son parte de la estructura de poder global y son los dueños de México, son los completos dueños de México. Nunca se ha visto una concentración de riqueza y poder tan concentrado en manos de tan pocos en México, creo que en toda la historia, a lo mejor desde 1909, que dio paso pues a la Revolución Mexicana, pero aún así era diferente, porque ahora estamos hablando de quien controla el poder en México, es esta élite transnacional, totalmente transnacional. Carlos Slim era el hombre más rico del planeta. Hace como 3-4 semanas subió el valor de las acciones en ¿cómo se llama? Microsoft, y entonces Bill Gates ahora está en primer lugar y Carlos Slim en segundo lugar, pero de todas maneras aquí está el poder transnacional dentro de manos mexicanos junto con
pues sus colegas de toda parte del planeta, mientras la masa se hunde cada vez más en la pobreza. Y aquí hablar de democracia en México es un chiste, es ridículo, es una bofetada pues al pueblo sin hablar de quién controla los recursos. La otra cosa que se ve, y eso cada día peor, peor. Entonces, se ha caído aquí el tejido social en zona tras zona tras zona, y con una polarización social tal, y no se puede mantener la cohesión social. El Tratado de Libre Comercio, nosotros sabemos, desplazamos dejó desposeído a por lo menos 2 millones de familias mexicanas sin tierra. Y si es una familia tiene 5, 6, 7 personas, estamos hablando de millones de personas, de quizás una sexta parte, una quinta parte de la población mexicana perdió su tierra, tuvo que convertirse en obrero o obrera en lugares como Cancún, los indígenas de Chiapas y de Yucatán, en lugar de perdiendo sus tierras, se convierten en obreras y obreras atendiendo a turistas privilegiados, o migran hacia las ciudades y están aquí en Ciudad de México, o migran hacia Estados Unidos y otra parte del mundo. Entonces han sido desposeídos y convertidos en obreros y obreras de la economía global. O terminan también en grandes latifundios de agronegocio ahora, ya no latifundios de haciendas de antes, sino de agronegocio, de agroindustria de ahora. Entonces se está hundiendo el país en la desigualdad, en la dominación, en la violencia social, todo relacionado con una acelerada globalización capitalista en México y concentración de poder y riqueza. Un punto ahí que quiero decir que sería muy interesante para los oyentes y que ven el video, es que aquí había una lucha muy fuerte entre dos bandas en los años 80 y 90. Surgió y con la ayuda del Tratado de Libre Comercio, pero realmente con Salinas de Gortari, surgió la clase transnacional en México. Y tomó el poder del Estado de México y utilizó el poder del Estado de México para globalizar a México, para negociar el Tratado de Libre Comercio, para ingresar a México en la Organización de Comercio Mundial y para implementar las políticas neoliberales, etcétera, etcétera. Y esa fracción transnacional de la clase dominante mexicana tuvo su representación dentro del PRI, en Salinas de Gortari y después en Cedillo, etcétera. Tuvo su representación en el PAN y tuvo su representación en sector empresariales. La otra fracción, que es la fracción nacionalmente orientada de los grupos dominantes, quizás no son más a favor de justicia social, pero tenían más vínculo por lo menos con lo que es el país México, lo que son otros 100 millones de personas. Pero entonces entre esos dos grupos, esos serían dinosaurios y modernizantes, pelearon entre sí y ganó la fracción transnacional y comenzó esta frenética globalización de México, con su resultado hoy día en crisis total. Y ahora quiero aprovechar, no sé si se está acabando un poco tiempo. Tenemos mucho tiempo todavía. Los anfitriones ya tienen otras cosas planeadas, pero déjame concluir por el momento con un comentario sobre la crisis global. Porque la crisis en México es simplemente la versión local mexicana, particular de México, de una crisis más amplia de la humanidad, de la civilización humana. Y esta crisis es en parte cíclico, en el sentido de que cada 40 o 50 años hay una gran crisis del capitalismo mundial. Los años 70 lo hablamos, los años 30 lo hablamos, los años 1870 lo hablamos. Entonces, los otros 40 y 50 años ya estamos explotando en otra crisis global, mundial. Pero esta vez hay 5 dimensiones, que lo voy a hacer un poco rápido, pero 5 dimensiones novedosas, particulares a este momento de la historia, que hace que esta crisis sea más espantosa y más profunda que las anteriores, y realmente no sé a quién sabe hacia dónde vamos. Primero, la cuestión ecológica. Realmente estamos al borde pues, de un colapso ecológico en el mundo, y los científicos lo identifican con mucha claridad, sobre todo cambio climático, el colapso del ciclo de nitrógeno y el colapso de la biodiversidad. Esos 3 ya hemos rebasado los límites que permiten la sobrevivencia humana. Si no revertimos
no parar, sino revertir esas tres cosas, estamos en grave peligro. Y no tuvimos eso en las crisis del capitalismo mundial en el siglo pasado o antepasado. Segunda dimensión novedosa es que el capitalismo también, cada vez que ha tenido una de estas grandes crisis, siempre se ha expandido, porque el capitalismo siempre tiene que expandir, y cuando tiene una gran crisis estructural tiene que buscar expandir como para salir de la crisis. Y esta vez no hay dónde expandir, porque todos los países en el mundo ya están integrados al capitalismo global, casi todos los espacios. Como decimos el otro día, Corea del Norte queda fuera del capitalismo mundial. Parte de eso, no hay otro país que queda fuera. Y hay espacios dentro de los países que han sido violentamente integrados, como Chiapas, como la Amazonia en África Austral, ahorita el Congo, hay genocidio en el Congo, 6 millones de personas, y porque están sacando minerales, integrando esa región al capitalismo mundial. Entonces, ¿dónde va a ampliarse, a expandirse ahora el capitalismo mundial para salir de esta crisis del siglo XXI? No se sabe. ¿Quién sabe? Tercera dimensión es que tenemos una humanidad superflua, una gran masa de la humanidad, una tercera parte que está en el desempleo, que han sido expulsados de la economía productiva, han sido expulsados de la participación activa en la sociedad y simplemente no son necesarios para el capital. Y son estructuralmente desempleados y marginalizados. Y representan un grave peligro para el sistema porque las élites dicen que pueden tener rebelión, pueden derrocarnos. Entonces, sobre ellos sufren una tremenda represión. Los nuevos sistemas de control social, los nuevos sistemas militares y represiones, formas de represión, se aplican ya a esa masa de la humanidad. Y es una crisis esa de polarización social que decía que jamás visto. El Foro Económico Mundial se realizó en Davos hace una semana. Y uno de los informes que salió de esa reunión decía de que 85 personas más ricas en el planeta tienen más riqueza de la mitad del planeta, de 3.5 mil millones de personas. 85 personas. Que aquí, estando de pie, podemos tener 85 personas. Un poco apretado, pero 85 en este pequeño. Más riqueza y, por lo tanto, poder que la mitad de la humanidad. Y entonces esa es la tercera dimensión novedosa. Nunca vimos tales niveles de desigualdad. Una cuarta dimensión es... bueno, lo vamos a limitar a una cuarta dimensión porque parece que se está acabando el tiempo con mis anfitriones aquí. Pero cuarta dimensión que quiero decir es que, y eso también baja aquí con el concepto de Estado transnacional. En el pasado hemos tenido crisis del sistema, pero cada Estado nacional podría implementar alguna regulación, algún control dentro de su propio territorio. Y podía así atenuar un poco, amortiguar un poco la crisis y también hacer algunos cambios estructurales para corregir algunas fallas que promueven la crisis. Pero ahora tenemos una economía globalizante, el capital transnacionalmente móvil que puede moverse por el planeta y por redes digitales y por computadoras sin ningún control. Entonces la autoridad política todavía se ejerce a nivel de Estado-nación, mientras la economía está completamente globalizada y el valor en forma de moneda está totalmente digitalizado. Entonces es una contradicción. Ese quiere decir que no hay fuerza política para regular y imponer condiciones sobre el capital transnacional. El Estado transnacional de que hablé todavía es incipiente y todavía no tiene el poder de imponerse sobre el capital transnacional. Han intentado. Se reúne el G8, el G20, se reúnen en Davos y aunque son capitalistas o son de los grupos dominantes, reconocen la necesidad de imponer cierto control sobre el capital transnacional, pero no lo han podido hacer porque todavía no tienen la fuerza política. Entonces, la contradicción entre lo económico y lo político, que no permite una salida de la crisis. Bueno, creo que hasta ahí hay mucho más que hablar, pero hasta ahí llegamos. Pues muchas gracias, William, por el tiempo que nos dedicas. Muchas gracias a Siglo XXI Editores. Espero que les interese leer mucho la obra. Realmente es un texto que nos deja reflexionar mucho, un texto que nos lleva a una reflexión tanto de nuestro presente, del pasado y por supuesto nos hace muchas preguntas hacia el futuro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estado en el mundo transnacional.
Pues voy a hablar un poco de William. Él es doctor en filosofía, catedrático de sociología, estudios globales e internacionales, asimismo de estudios latinoamericanos en la Universidad de California, en el campus Santa Bárbara. Es autor de diversos libros como América Latina y el capitalismo global, La crisis del capitalismo global y el Estado transnacional, que es un libro muy interesante. Y hoy vamos a hablar de una teoría sobre el capitalismo global que siglo XXI tuvo a bien editarte. Sabemos que es un libro que desde hace 10 años se escribió en inglés, que ha sido un libro que ha cautivado al público, que ha causado debate, que ha dado mucho que decir, y hoy que lo presentas en español, pues el lector latinoamericano, el español, pues ya tiene acceso más fácil a tu obra. Cuéntanos cuál es la idea principal en relación a por qué hablar de un capitalismo global. Nos presentas en el texto que el capitalismo evoluciona, que el capitalismo muta, que tiene unas etapas y que actualmente se rearma, se reconfigura y empezamos a velar por todo el sistema capitalista y además de eso, y comienzan a entre sí desarrollar relaciones de coordinación, mecanismos de vincularse entre sí, de tal manera que comienzan a formar una densa red de organismos supra y transnacionales. Junto con el concepto de Estado transnacional incluye también los estados nacionales, como el Estado mexicano, el Estado norteamericano, pero estos estados nacionales, habiendo sido transnacionalizados, en el sentido de que se integran algunos de sus ministerios más importantes, como bancos centrales, Ministerio de Relaciones Exteriores, etc., se integran orgánicamente, institucionalmente, con esta red transnacional de organismos supra y transnacionales, y todo funciona como una densa red, como yo decía. Mediante esa red se intenta regular, organizar, ordenar lo que es la economía global, el capitalismo global, y además de eso, la clase capitalista transnacional intenta ejercer su poder clasista mediante estas densas redes. Entonces, el Tratado de Libre Comercio, porque tenemos 20 años del Tratado de Libre Comercio, se tiene que comprender como producto del Estado transnacional, como un tratado implementado por el Estado transnacional. La cuarta y última dimensión para ser a finales del siglo XX con esta reestructuración. Y la primera dimensión es que surge el capital verdaderamente transnacional y un sistema globalizado de producción, de finanzas y de servicios. Es una nueva estructura económica a nivel mundial, la economía globalizada. Segundo, surge una clase capitalista transnacional, que es una nueva fracción de clase que aparece en todos los países en el mundo y aquí en México, y más adelante me gustaría hablar de la clase capitalista transnacional en México, y específicamente qué es lo que distingue esta fracción de los capitalistas, que es la clase transnacional de la nacional, es que está arraigada en circuitos transnacionales de acumulación, a diferencia de las capitalistas nacionalmente orientadas que están arraigadas en circuitos nacionales de acumulación. La tercera dimensión novedosa de este capitalismo global es el surgimiento de lo que yo califico como un Estado transnacional. Y queriendo decir con Estado transnacional no quiero decir un gobierno global. Eso no quiero decir, este es otro concepto. El concepto de un Estado transnacional es la idea de que han surgido una serie de organismos supra y transnacionales que comienzan
¿Qué tal amigos y amigas de Proyecto Grado Cero? Bienvenidos sean todos ustedes una vez más. Estamos con William Robinson. Bienvenido, William. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de una obra cortesía de Editorial Siglo XXI titulada Una teoría sobre el capitalismo global, producción, clase y hablar de lo que tú llamas un capitalismo global. Claro, como vos decías, el capitalismo está en una constante evolución y en una constante reestructuración. Sin embargo, se da ciertas épocas en que se da una reestructuración profunda y total del sistema capitalista, de tal manera que se puede hablar de un nuevo tipo de capitalismo. Y entonces justo una de esas transiciones epocales de época se da a finales del siglo XX. Y a partir de la crisis del capitalismo mundial de los años 70, que era la última gran crisis estructural del capitalismo mundial. Bueno, ahora estamos en el siglo XXI, estamos en otra crisis estructural que podemos hablar más adelante. Pero comienza entonces el capitalismo una vez más a reestructurarse profundamente, justo desembocando en esta época globalizada del capitalismo, o sea, en la globalización capitalista y en un nuevo modelo de capitalismo. Ese modelo lo estoy calificando como capitalismo global. Ahora, este nuevo capitalismo global tiene, identificó en el libro, y a propósito, el libro está actualizado y con una nueva introducción para los lectores en español, en América Latina. En el libro hablo de 4 dimensiones novedosas del sistema capitalista que comienzan